tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comienza nuestro encuentro a través de COFA, Confederación Farmacéutica Argentina. Vamos entonces a contarles algunos de los temas que vamos a encarar en el día de hoy. Vamos a hablar de la inocuidad en los alimentos. Vamos a hablar también de salud bucal. Y finalmente vamos a hablar de los psicofármacos, tres temas sumamente importantes y comenzamos de esta manera. Bueno, ha llegado el farmacéutico Iván Sartori. ¿Cómo te va, Iván? Hola, Tete, muy bien, muchas gracias. En este mes ya de enero, inocuidad de los alimentos. Inocuidad. ¿Qué es exactamente un alimento inocuo? Un alimento inocuo es aquel que no produce daño al ser consumido. En cambio, un alimento que sí puede causar daño y no hay que consumirlo es un alimento adulterado, falsificado, sí, contaminado o alterado. Los alimentos alterados son aquellos que tienen una modificación en sus características organolépticas, o sea, color, olor, sabor o en su textura, sí, o en composición. Por ejemplo, galletitas rancias, húmedas. O sea que nos podemos dar cuenta, vemos algo que es diferente a lo que comemos habitualmente. Muy bien, diste en el clavo, es sí, un alimento alterado, uno se da cuenta a simple vista. Después están los alimentos contaminados, de los cuales no te das cuenta porque ahí están las bacterias. Claro, bacterias u otros microorganismos como hongos, parásitos, virus. De eso no te das cuenta y son los que transmiten las enfermedades de transmisión alimentaria, claro, que son las más peligrosas. Ahí actúan los microorganismos patógenos. Claro. Después están los falsificados, que son aquellos que tienen la apariencia y características de un alimento legítimo, sí, y su denominación, pero no lo son. Por ejemplo, puede ser un alimento falsificado el café chino, que es vendido como café de Colombia. Después están los que ¿Y no es café o sí es café? Sí, sí es café, pero no del origen que dice ahí. Claro, exactamente. No, a mí me impresionó una vez que vi que la miel podía ser zapallo. O sea, que había todo un proceso con el zapallo. Bueno, esos son los, también están los alimentos adulterados, sí, claro, que son aquellos que han sido privados de algún elemento característico, sí, de ese alimento o que se les ha adicionado otro alimento, claro, ilegítimamente. Bueno, es una falsificación. Esa es una adulteración. Por ejemplo, puede ser el aceite de oliva al que se le agregan mezclas de otros aceites. Sí, también. O la leche diluida. También, claro. Bueno, ¿y cuáles son los peligros de estos alimentos? ¿Qué es lo que pasa? Los peligros pueden ser biológicos, con los microorganismos, sí, que acabamos de hablar, pueden ser también físicos, y los físicos sí vienen en extrínsecos y en intrínsecos. Sí. Intrínsecos son los propios del alimento en sí. Por ejemplo, un carozo en un durazno. Sí. O una espina de pescado. O un hueso en una carne. Claro. Que me puede romper la dentadura. En el pollo. También. Que se me puede clavar en el esófago, me puede lastimar. Sí. Después están los peligros extrínsecos, que pueden ser desde la cosecha hasta el transporte, donde se pueden introducir pedazos de vidrio, de plástico, o hasta en la manipulación. Por eso los manipuladores nunca pueden tener ningún tipo de billutería, alhajas, porque puede caer pedazos de un collar o, sí, o el anillo o entero en el alimento. También tienen que tener esa gorra para el pelo. Tiene una cofia, claro, exactamente. Cofia. Y bueno, y por último están los peligros químicos, que son debido a los desinfectantes, sí, debido a los raticidas, claro, a los pesticidas, a residuos antibióticos. Claro, estamos hablando de distintos tipos de contaminación, entonces. Claro, tenemos la contaminación de origen, que es, sí, la que ya trae el alimento per se. Por ejemplo, en la cosecha, capaz que hay materia fecal de algún animal. También. En el momento de la cosecha, claro, ya viene del origen. O, por ejemplo, en el ordeñe, una vaca que tiene una infección. La transmite. Claro, o en la faena. Después está la contaminación directa, que es cuando la persona, el manipulador de alimentos, toca un alimento y él tiene una infección. Entonces la está transmitiendo directamente. La transmite, claro. O un vector, como puede ser un roedor, los insectos, como cucarachas, por ejemplo, o un pájaro. Bueno, ahora digo, para no asustarnos, ¿no? Porque todo lo que estás mencionando uno empieza a pensar y dice, bueno, todo puede pasar algo. Por eso siempre hay que tener recaudos. Hay que tener recaudos y aparte consumir alimentos que vengan con una cierta certificación, ¿no? Exacto, y aparte también hay que conservarlos adecuadamente. También. Por ejemplo, está el último tipo de contaminación que aún no mencioné, que es la cruzada,
que puede ser en la heladera, al poner un alimento crudo por encima de uno cocido, entonces si llega a gotear el alimento crudo, cae la contaminación, hay transferencia de microorganismos hacia el cocido. O también puede ser al compartir tablas u utensilios que están usados para los alimentos crudos y después para los cocidos. Entonces transfiriendo esa contaminación. Lo ideal es usar separados. Ahora, si no se puede, hacer una buena limpieza y desinfección. También. Vos hablaste recién de microorganismos. ¿Qué es lo que necesitan los microorganismos para crecer y multiplicarse? Necesitan estar en una cierta zona de temperatura, se llama zona de peligro, entre 5 y 60 grados. Por eso, por debajo de esa temperatura no se reproducen y por encima empiezan a morir. Claro. Tiempo, necesitan nutrientes, oxígeno y agua. Justamente con el tema del agua, al bajar la actividad de agua, disminuye la reproducción de microorganismos. Entonces, por eso estaban los saladeros, con la sal, baja la actividad de agua. Secaban la carne. Claro. También el azúcar, por ejemplo, las mermeladas, muy difícilmente sean tocadas por los microorganismos porque disminuye la actividad de agua. Lo mismo pasa con las heridas. Se solía poner azúcar en las heridas para combatir las infecciones, porque baja la actividad de agua. Ese es el tema. Y después también los alimentos ácidos disminuyen la reproducción. Por ejemplo, el limón, el vinagre, que son usados para condimentar las ensaladas. Contrariamente a esto, los alimentos alcalinos, o sea, los que son poco ácidos, en lo inverso, como por ejemplo la leche, huevo, quesos, tienen mucha probabilidad de ser contaminados. Y igualmente también los alimentos que son muy proteicos, como las carnes, los pollos, o los helados. Está bien. Y ahora que estamos en esta época de calor, y aunque no haya calor, ¿no? En invierno también, los alimentos siempre a la heladera. Siempre a la heladera. Porque hay gente que los deja, ¿viste? Está reposando, lo dejo hasta la noche. Por eso, y ahí entra en la zona de peligro. Ahí entra entre los 5 y los 60 grados donde hay gran reproducción. Por eso hay que, ni bien se termina de comer y todo. Claro, lo ideal es esparcirlos para que se enfríen más rápidamente y después ponerlos en la heladera inmediatamente. Claro, porque después empiezan los problemas estomacales, intestinales y la gente dice estoy mal del estómago. No, estás comiendo contaminado. Esas pueden ser enfermedades de transmisión alimentaria que pueden ser leves, de una diarrea, vómitos, hasta muy graves. Claro, bueno. Clarísimo el panorama entonces, ahí entonces con los alimentos. Claro, es importantísimo, es lo que comemos todos los días. Exactamente. Gracias. Muchas gracias a usted. Muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa y ya estamos de regreso. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. Bueno, ya ha llegado el farmacéutico Víctor Morando. ¿Cómo te va, Víctor? Hola. Otro año juntos, qué bueno. Contame, porque me encantaría encarar contigo el tema de la higiene bucal. ¿Por qué es importante tener conocimientos y llevar a cabo la higiene bucal? ¿No? Y hay que partir del concepto que una boca limpia es una boca que, aparte de tener aspecto y olor agradable, muestra los dientes limpios, no muestra restos de alimentos, muestra las encías sanas, de color rosado. Y si bien esto parecería algo sencillo y que estamos hablando de algo que parece obvio, la realidad es que 9 de cada 10 personas en el mundo manifiestan el problema de tener una salud bucodental alterada. Que puede ir desde una simple carie hasta un proceso de cáncer en los casos de exceso, por ejemplo, de tabaco, alcohol, droga y el virus del papiloma humano. Entonces, todos estos hábitos que tienen que ver con el cuidado de la higiene, la prevención de procesos inflamatorios o infecciosos, son los que también representan una ayuda a lo que es el bienestar general. Porque la alteración de eso nos pueden traer problemas digestivos, problemas respiratorios. Empezamos a alterar un montón de cuadros asociados. Yo me acuerdo una vez, siempre recuerdo una nota que le hice a un gerontólogo hace muchos años y que le dije, bueno, la clave para la vejez, ¿no? Y me dijo, uno de los temas importantes es tener todas las piezas dentales y aparte que estén bien, porque eso permite la masticación y evita entonces problemas digestivos
digestivos y permite la variedad de alimentos. Es fundamental. Mirá vos, ¿no? Qué detalle, por eso lo asocié inmediatamente. Ahora, hablemos de la halitosis o el mal aliento, como comúnmente se conoce. ¿Qué es? Bueno, claramente la parte de la boca genera un montón de alteraciones, pero una de las que más preocupan es la generación del mal aliento. Ajá. Y el mal aliento está asociado a una mala higiene bucal, a la presencia de determinados microorganismos, que eso va favoreciendo lo que es la generación de olores. Sí. Y claramente eso hoy que se puede tratar. Hoy es controlable. ¿Existe el tratamiento? Existe el tratamiento, se puede ir regulando. Claramente hay que tener algunos tips que las personas que lo desarrollan, bueno, hay que ver por qué, porque hay determinadas situaciones que generan como mayor predisposición. Hay gente que parece que no, pero tiene, como les llaman, una dentadura mala, ¿no? Que tiene mucha predisposición a tener caries. Sí, o en determinadas horas del día al despertarse o después de la comida. El tipo de alimento que consume. El tipo de alimento que consume. Si tiene una enfermedad que de alguna manera promueve el mal aliento, desde enfermedades respiratorias como sinusitis o bronquitis a problemas por ahí renales o problemas de tipo de diabetes, donde el paciente tiene mayor sensibilidad o posibilidad de desarrollar mal aliento. Bueno, ¿cuál es el hábito que debemos tener entonces para hábitos de higiene que sean correctos, ¿no? El primero, y creo que lo tenemos, es aprender desde chicos, ¿no? La higiene. Es decir, si uno se acostumbra al hábito de tener la boca limpia, cuando no lo tiene así ya eso le genera cierta incomodidad y uno recurre a la limpieza. Volver a estar con la boca limpia y fresca. Y después, bueno, claramente uno puede decir, bueno, sí, cada vez que incorporo algún alimento me tengo que limpiar los dientes. Bueno, pero fundamentalmente es que al menos una vez al día se haga una limpieza profunda, porque hoy solamente no se habla de la remoción mecánica de la pasta o el gel dental sobre los dientes, sino también de la remoción sobre la lengua, porque está comprobado de que la lengua, porque viste que yo escucho, a veces escucho y dicen, no hay que limpiar la lengua, otros que dicen que sí. La lengua hay que limpiarla también. Es un reservorio de microorganismos. Hay elementos especiales para limpiarla. Hoy hay muchos cepillos que incluso traen como un acondicionamiento para limpiar que uno la pueda lengua. Limpiar la lengua. Mira, muy bien. Después es bueno la incorporación de agua como elemento como para terminar de higienizar la boca. Y claramente tener una consulta con el odontólogo, porque hay zonas que por más que le pongamos voluntad no la podemos ver, así que necesitamos también ese recurso, porque es un recurso válido para poder mejorar la higiene. Ahora, vamos a hablar del COVID ahora. ¿La boca es un transmisor del COVID? ¿Puede transmitir el COVID? ¿Contagiar? Sí, es una pregunta muy importante, sobre todo en este momento, ¿no? Sí. La boca tiene la particularidad de ser una cavidad, una mucosa oral muy vascularizada. Y hoy, bueno, ya todos sabemos que estamos todos usando barbijos y manteniendo distancia, y un poco esto está motivado porque dentro de la mucosa oral, bucal, tenemos una alta densidad de receptores. Y esos receptores permitirían la incorporación del virus, eso está demostrado, y aparte de transmitirlo, lo podemos replicar. Por eso es que muchos test de detección se hacen a través de la saliva. Perfecto. Víctor, muchas gracias, como siempre. Ya volvemos, estamos ahí de regreso enseguida. Llega la farmacéutica Nancy Radicich y preguntarte, Nancy, ¿cuáles son los síntomas del golpe de calor? El golpe de calor comienza con una deshidratación muy intensa, y esta deshidratación puede ser iniciada por la elevación de temperatura externa o interna. Externa, la temperatura ambiente. Por eso, la posibilidad de golpe de calor, de sufrir golpe de calor, es mayor durante el verano. Pero también puede ser por elevación de la temperatura interna, cuando la persona, por ejemplo, hace actividad física muy intensa en un lugar con poca ventilación. Puede ser que la temperatura corporal se eleve tanto que inicie un proceso de deshidratación. Y justamente la deshidratación va a comenzar primero con una sudoración muy intensa, que después cesa. Y esta es una de las características típicas del golpe de calor. La ausencia de sudoración,
porque la deshidratación que se produjo es tan grande que ya no se continúa eliminando líquido. Otros de los síntomas pueden ser náuseas, convulsiones en casos más graves, mareos, taquicardia, dolor de cabeza, fiebre, elevación de la temperatura corporal por encima de los 39 grados y medio. En casos más graves va a comenzar a haber un comportamiento poco habitual en la persona, puede haber convulsiones, incluso comportamientos inadecuados. Todo este conjunto de signos y síntomas nos van a hacer pensar en la posibilidad de un golpe de calor y en activar los medios para el tratamiento de esa persona. Y el primer paso va a ser rehidratarlo. ¿Quiénes son las personas que están más expuestas? Las personas más expuestas, como en la mayoría de los casos y de las enfermedades, son los adultos mayores y los niños. Los niños por debajo de 6 años, los adultos por encima de 65 años tienen más posibilidades de sufrir deshidratación. Pero también personas que están comprendidas en ese rango de edades y que tienen alguna patología. Personas con problemas cardíacos, por ejemplo, personas con obesidad o sobrepeso, personas con algún problema en las glándulas sudoríparas que van a eliminar mayor cantidad de líquido de lo habitual y tienen más riesgo de deshidratación, por lo tanto. Las personas que trabajen con actividad física muy intensa o que trabajen en lugares cerrados o en lugares con poca ventilación, o personas que habitualmente consumen poca cantidad de líquido, son quienes están más propensos a sufrir el golpe de calor. Y finalmente, ¿se trata con algún medicamento? En principio no requiere un tratamiento medicamentoso, salvo en casos muy severos cuando el médico considere que debe prescribirse sales de rehidratación oral. Estas sales van a permitir la reincorporación del agua y los electrolitos, porque recordemos que al transpirar no solo perdemos agua, perdemos también un montón de sales, minerales, electrolitos, como se los conoce en conjunto, que son necesarios para que nuestro organismo funcione normalmente. Al transpirar los perdemos junto con el agua, al rehidratar hay que reincorporarlos. Repito, esto se va a hacer bajo prescripción médica. En los casos más graves, cuando la persona requiere internación, normalmente se le va a administrar un suero con el mismo objetivo, pero nunca iniciar el tratamiento medicamentoso por cuenta propia, siempre esperar la prescripción médica. Gracias, Nancy. Muy bien, y ha llegado el farmacéutico Horacio Benjerou. Vamos a preguntarte, Horacio, bienvenido primero. Gracias. ¿Y cómo actúan los psicofármacos en el cerebro? Qué pregunta, ¿Qué pregunta? Porque creo que la gente los toma y no piensa en cómo actúan. No piensa. Es decir, sí. Todo arranca con la parte emocional. Sí. Sí, ¿no? Entonces, el psicofármaco actúa de la siguiente manera. Es decir, nosotros en el cerebro tenemos algo así como, para explicarlo de una manera así coloquial, tenemos como receptores que van modificando conductas que están sucediendo. Ajá, muy bien. Esas conductas nos provocan efectos cuando reciben los neurotransmisores. Como estímulos. Como estímulos, exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando eso está desfasado, entonces tenemos, por ejemplo, ansiedad. Sí. Ansiedad. Entonces, en ese momento, es decir, estamos muy ansiosos por el estrés, por el trabajo, por las cosas que nos suceden durante el día, vamos al médico y el médico va a recetar un psicofármaco. Sí. ¿Qué hace el psicofármaco puntualmente? Altera este nivel de ansiedad. Claro. Altera, digamos, es como una especie de regulador de la característica de ese neurotransmisor que está provocando ese estado de ansiedad que tenemos. Entonces, en ese momento, el psicofármaco
entra en acción y modula, nos va modificando eso. Entonces, nosotros vamos a percibir, porque ahí es donde tenemos la diferencia, la percepción. Acá hay un protagonismo muy grande del paciente. Claro. El paciente, es decir, el paciente es el que está sintiendo, ¿no? Es decir, esa modificación en su conducta. Claro, ¿no? porque aparte estás hablando de algo que es muy fuerte, la influencia que tiene en el comportamiento, porque está bien, adormece a lo mejor esa ansiedad, pero no es un estado natural del ser humano. Vos dijiste una palabra clave, comportamiento. Claro. Nosotros tenemos ahí un comportamiento que se ve afectado. Claro. ¿No? Entonces, obviamente lo percibimos, ¿no? Nos damos cuenta, estamos, ¿no? Y después está, digamos, la otra vereda, que es la más compleja, que es el comportamiento, es decir, ese estado de depresión que también podemos manifestar. O sea que, es decir, la ansiedad, la depresión, son dos, digamos, situaciones donde el psicofármaco va a modificar, ¿no? Entonces, en el caso de un paciente en depresión, le va a modificar su estado, digamos, de apatía, de ensimismamiento. Claro. Ahí empiezan a correr los riesgos. Los riesgos, porque nosotros estamos alterando de alguna manera artificialmente. No es que nosotros nos hemos modificado a nosotros mismos y vamos saliendo, no. Es decir, utilizamos una herramienta, digamos, que sería el psicofármaco, el psicotrópico. Porque, digamos, el psicofármaco es bueno para una situación puntual. Lo que pasa es que, en general, después se prolonga el uso en el tiempo porque da una cierta comodidad tenerlo a mano. Pasa a ser, digamos, una especie de bastón. De bastón. Claro, entonces no lo tengo... Y entonces, me voy de vuelta al estado anterior. Está bien. Lo tengo, salgo. Entonces, ese vaivén que hacemos, ahí entramos en un terreno peligroso, porque entramos en dependencia. Claro, ahí está. Ahí está. Sí, a veces uno define a alguien y viste que a veces ves una persona así, está empastillado, porque está como de otra manera. Ahora, ¿hay distintos tipos de psicofármacos? Sí. Están, por ejemplo, los más comunes son los que trabajan sobre los que, digamos, influyen en la ansiedad, que es lo que más se está utilizando ahora. Claro. Ahí tenemos, por ejemplo, las benzodiazepinas, ¿no? Las benzodiazepinas. Entonces, hay una muy tradicional, que es el diazepam. Después tuvimos la benzodiazepinona. Hoy hay una que es, digamos, es la top 10 que todo el mundo consume. Decíamos, las estadísticas marcan que el clonazepam, es decir, vamos a decir las marcas comerciales, aunque hay varias, pero digamos, es decir, es como que lo utilizan para todo. Claro. Y ahí tenemos... Hasta para dormir. Claro. Ese es el tema, ¿no? Porque a veces actúas, no es la ansiedad, sino para dormir. Dicen, bueno, se toman una pastilla para dormir. Para dormir. Digamos, todos los medicamentos tienen dos posibilidades de miradas, creo. Buenas, porque son realmente estudiados, investigados y están para ayudarnos en situaciones. Pero después, claro, el comportamiento, vos recién dijiste, tiene mucho que ver la responsabilidad de la persona, ¿no? Y ahí hay un factor que no mencionamos que es importante, que es para el farmacéutico, es decir, para los farmacéuticos. Es decir, ¿qué característica tiene esta medicina, digamos? La dispensación. Es decir, no es que, digamos, doña Juana viene al mostrador de la farmacia y le dice al farmacéutico, ay, estoy que vuelo, mi hija tiene que se va a Europa, mi hijo no trabaja y no tiene, bueno, cualquier cosa. Estoy con una ansiedad bárbara, decir, dame algo, ¿no? Generalmente en el mostrador de la farmacia la gente viene y pide algo. Claro. Dame algo para esto. Justamente, los psicofármacos
tienen una venta muy particular, que es venta bajo receta archivada. Por algo está esa. Ahí está. Por algo está ese hubo tema. un profesional que hizo el diagnóstico y que le recetó. que le receta la medicación. Perfecto. Horacio, muchas gracias. Como siempre, bueno escucharte. Nos vamos a una pausa y ya estamos de regreso. Gracias. Desde hace 10 años, Mastelones lleva a cabo una campaña solidaria para ayudar a los que más lo necesitan. Este año decidimos que los hospitales sean los protagonistas. Por eso, vamos a donar 250.000 vasos de leche a los hospitales que están en las comunidades donde la Serenísima tiene sus plantas. Momento de la despedida. Muchas gracias. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Recuerde que nuestro Facebook es Con Vos 24 horas. Gracias. Chao.